días. Buenos días. Vamos a continuar con la sección de anemias nutricionales, vimos la anemia ferropénica, y vamos a tocar ahora el tema de la anemia megaloblástica. Las anemias megaloblásticas son anemias que se producen como consecuencia de la deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, principalmente. Y se caracterizan por la disminución de la síntesis de ADN, que son la síntesis o la deficiencia o la disminución de la síntesis de ADN, conlleva pues lo que vamos a ver, o la característica esencial de esta anemia, que es la megaloblastosis. Y a su vez, esto conlleva a la detención de la maduración de las 3 líneas celulares de la médula ósea. Por lo tanto, podemos tener pacientes que debuten con pancitopenia, o sea, con anemia, con leucopenia y trombocitopenia. Eso es bastante común. Oye, ahí se ve bien. De manera que entonces no solamente afecta la serie roja, sino que afecta también la plaqueta y la serie blanca. Por lo tanto, el paciente puede presentar pancitopenia periférica. El efecto básico es el efecto de la síntesis de ADN con retraso de la mitosis. Por lo tanto, vamos a ver una célula más grande, por eso se llama megaloblástica. Si la clasificamos desde el punto de vista etiológico, ya habíamos mencionado que la anemia ferropénica también se debe al efecto de la producción medular, pero en la síntesis del grupo M. En este caso es por deficiencia de los factores necesarios para la hidrocólisis. ¿Cómo es? ¿Cuáles son estos factores necesarios? No, para esta anemia. Ácido fólico y intermediario. En este caso serían los factores que hacen falta para completar la hidropoiesis. En general, cuando hablamos de anemia hidropoiesis, pero ya sabemos que puede producir afectación de la hematopoiesis en general. La clasificación morfológica es anemia macrocítica, por lo tanto es un BCM elevado, el BCM muy elevado, característico de la anemia, y el HCM y CHCM dentro de valores normales. Es una anemia macrocítica normocrónica. ¿Podríamos encontrar en este tipo de anemias un patrón macrocítico hipocrónico? Sí, claro. Uno ser más grande. Sí, porque coexisten. Cuando hay coexistencia de anemia megalóblástica con ferropenia, puede haber la combinación. Inclusive el BCM no puede ser, o no suele ser tan alto, porque la microcistosis y la ferropenia empuja el promedio hacia abajo. Puedes tener un BCM hasta normal y tener coexistencia de ferropenia con megaloblástica. Cuando está pura, un hallazgo importante de esta anemia megaloblástica, el BCM es muy alto, 140, 130. Y cuando usted ve un BCM de 130, 140, eso es probablemente una anemia megaloblástica, muy característico de esto. Las características que engloban esta anemia megaloblástica son estas 4 principalmente. La alteración de la maduración, que vamos a ver qué es eso posteriormente, lo que llamamos asincronía núcleo-citoplasma, donde el cual el citoplasma sigue madurando, el núcleo se retarda y vemos entonces un núcleo más inmaduro con respecto al citoplasma de la célula. Entonces eso traduce un núcleo grande y determina pues el tamaño celular. Gigantismo, los precursores hematopoyéticos, ya lo vimos, en este caso la célula del precursor de la médula ósea son grandes, son megaloblastos, y en la sangre periférica serían macrocitos. Tanto hay gigantismo en la precursor de la médula ósea como en la sangre periférica. Aquí vemos los macrocitos, son células glóbulos rojos gigantes, plaquetas gigantes también podemos ver, macroplaquetas, y neutrófilos hipersegmentados, que es característico
de la anemia megalobláctica. Y pancitopenia por la causa o el mecanismo fisiopatológico de la hematopoiesis ineficaz. Estas son las 4 características de la anemia megalobláctica: la sincronía nucleocitoplasma, el gigantismo de los precursores de la médula ósea, el gigantismo en las células circulantes y las pancitopenias. Vamos a ir viendo poco a poco. Esto es un glóbulo rojo normal, piensa el glóbulo rojo de la anemia megalobláctica, un glóbulo rojo gigante, macrocítico, tiende a ser gigante. Y los glóbulos rojos, los leucocitos, neutrófilos, normalmente tiene de 3 a 5 lobulaciones, y aquí vemos por efecto de la síntesis de ADN como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lobulaciones. Ahí eso se llama hipersegmentación del neutrófilo. Ahora bien, hay importante que no todo lo que es macrocitosis es megalobláctica. Hay situaciones donde el glóbulo rojo puede estar más grande de lo normal y no obedecer a la deficiencia de ácido fólico y de anemia y de vitamina B12. Pero estas son las llamadas macrocitosis no megaloblácticas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la más importante, las resalto aquí: la anemia hemolítica y una hemorragia. Anemia producto de una hemorragia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Porque cuando hay hemorragia, en los casos más crónicos, aumentan los reticulocitos y así son células grandes. Aumento del reticulocito, que es una célula más grande que el glóbulo rojo vamos a decir que maduro. El reticulocito es una célula madura. Lo que pasa es que termina de completar su ciclo de expulsión de algunos organelos, el resto de ARN en las primeras 24 horas de la sangre. Y en ese interín disminuye su tamaño. Los reticulocitos pueden aumentar el BCE. Donde vemos aumento del reticulocito en anemia hemolítica y en una hemorragia. Simplemente compensación de la médula. Si necesitamos más glóbulos rojos, aumenta la tasa de eritropoyesis y aumenta la tasa de reticulocitos que salen a la sangre periférica. Otra causa es por aumento de la superficie eritrocitaria, como lo vemos en hepatopatías, y básicamente por el defecto en la esterificación del colesterol, de las membranas celulares. Entonces hay ganancia de membrana celular y la célula crece. Esto se ve mucho en hepatopatía, en pacientes con alcoholismo, aunque el alcoholismo también no solamente produce aumento de la membrana, sino puede producir daño directo sobre hematopoiesis, daño o citotoxicidad a nivel de médula ósea, igual que el tabaquismo. Y la aplasia medular, que normalmente cuando hay recuperación tiende a haber células más grandes. Los síndromes neoplásicos, que es un tema aparte, muy importante, en adultos, lo llevan a macrocitosis. Y hay otras causas aquí que son menos frecuentes, incluyendo algunos artefactos en los contadores automatizados que pueden conllevar a un BCM elevado y no ser precisamente debido a un glóbulo rojo, sino que, por ejemplo, las crioglutininas pueden producir. Las crioglutininas son anticuerpos que reaccionan en frío, normalmente por debajo de la temperatura, menos de 37 grados. Por lo general, la temperatura de reacción de estos son por debajo de 24 grados centígrados. Si la sangre se expone a esa temperatura, esas aglutininas comienzan a adherir los glóbulos rojos y se pegan unos con otros. Entonces el aparato, el contador automatizado, puede leer ese acúmulo de glóbulos rojos como uno solo. Eso se llama entonces un artefacto. No es que hay megaloblastosis, perdón, no hay macrocitosis, sino que hay un artefacto. Y hay otra, por ejemplo, si la sangre tiene mucho tiempo conservada, antes de pasarla por el contador celular también puede haber daño improducido. Y hay inclusive causas idiomáticas. Entonces, no todo lo que es grande, un glóbulo rojo es megaloblástico, hay otras causas. Y se acuerdan de las hepatopatías, que es muy frecuente verlo, pacientes hepatópatas o alcohólicos, vemos macrocitosis. Lo que pasa es que el alcohólico normalmente cursa con deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 también, pues son personas que no se alimentan bien. Entonces va combinado el mecanismo. En cuanto a la fisiopatología, ya dijimos que era por déficit de alcoholamina o vitamina B12,
o el folato o ácido fólico. La cobalamina es una coenzima que participa en la síntesis de ADN, pero vamos a ver después por qué son las sintomatologías, un cofactor. Y el ácido fólico también hace la síntesis de ADN. El ácido fólico lo que hace, o los folatos lo que hacen es aceptar y donar monocarbonos, unidades monocarbonadas, para la síntesis de bases púricas y primitivas. Esto trae como consecuencia un bloqueo de la replicación del ADN y un retraso en la fase de mitosis. Y entonces, como un ADN defectuoso debe ser reparado, se comienza el proceso otra vez del ciclo celular y va enlenteciendo la división celular, pero el citoplasma se conserva la replicación de proteínas, entonces el citoplasma madura, pero el núcleo no. Entonces el núcleo es muy grande y el citoplasma es pequeño. Dentro de la maduración de las células sanguíneas, a medida que va madurando, el núcleo se va volviendo más pequeño y el citoplasma va creciendo. Es uno de los hallazgos o características de la maduración celular. O sea, aquí no ocurre eso, el núcleo se queda grandote y la célula entonces es mayor de tamaño. Esta formación de ADN anómalo debe ser reparado, se prolonga la mitosis y produce un núcleo grande y maduro, y eso puede conllevar a apoptosis o otro tipo de muerte celular. Entonces ahí viene la pancitopenia, ahí lo que llamamos aborto intramedular, un término un poquito feo, mejor dicho, es una eritropoiesis ineficaz. Eso más o menos lo que ocurre a grandes rasgos en la anemia megalótica. Vamos a ver poco a poco cada uno de estos pasos. Pregunta de examen, esto me olvidé mencionar. Esto fijo. ¿Cuál es la fisiopatología de la anemia megalobláctica? La eritropoiesis ineficaz. En este caso es una célula anormal, en el punto de vista morfológico, y ¿qué sucede en una médula ósea si hay una célula normal? ¿Cómo se destruye o quién determina que esa célula roja o blanca o plaquetaria o plaqueta no salga a la sangre? Los sinusoides. ¿Cómo sinusoide? Los sinusoides han dado se los atrapa. Alguien los atrapa, pero no los sinusoides. ¿Quién es el principal célula fagocítica del cuerpo? Los macrófagos que produce, al haber una célula normal, en cuanto a tamaño o morfología se refiere, el macrófago la fagocita. O sea, no sale a la sangre y por lo tanto va a producirse en pancitopenia. Entonces hay destrucción intramedular de los precursores eritroides anormales. También afecta la granulopoiesis y trombopoiesis, por lo tanto ya dijimos que había pancitopenia, y en respuesta a la pancitopenia y a la destrucción de células, pues la médula ósea ocurre pues, un aumento en los componentes o en las distintas etapas de la maduración. Entonces es una célula hiperplasia, una médula ósea hiperplasia, demasiadas células, pero no están saliendo a la sangre porque son anormales y son fagocitadas. Eso es lo que se llama eritropoiesis ineficaz, eritropoiesis inefectiva o aborto intramedular. Y tiene un segundo componente de menor importancia, pero no lo podemos obviar, que es la hemólisis periférica, porque igual esos glóbulos rojos que salen a la circulación, anormales que logran salir a la circulación, son fagocitados ¿dónde? En el vaso, en el hígado, donde haya macrófagos. Entonces ahí eso produce una hemólisis extravascular que puede conllevar aumento de la bilirrubina indirecta. Eso lo vamos a ver cuando veamos hemólisis intravascular y la hemólisis extravascular. El principal componente es la eritropoiesis inefectiva, pero hay un componente hemolítico. ¿Se recuerdan esto? ¿Cuál es la fisiopatología? La eritropoiesis y la medida media del glóbulo rojo se acorta a casi hasta un 40%. Un glóbulo rojo anormal que está siendo fagocitado y de paso la vida media es más corta. Ahora vamos a entrar pues en algunos aspectos básicos de lo que es el ácido fólico, los metabolismos de ácido fólico y de la vitamina D. El ácido fólico, o llamado también teroliglutámico, ácido teroliglutámico, o teroglutamato, quieren llamarlo,
resulta la unión del ácido teroico, la anhidropiridina, con el ácido benzoico y una o varias moléculas de ácido glutano. Puede ser una o puede ser varias moléculas. Esto es lo que conforma lo que llamamos poliglutamato, varias moléculas de ácido glutano. En conjunto, el ácido teroico con la molécula de ácido glutano forman el ácido fólico o teroilglutamato. En la naturaleza, nosotros tenemos el ácido fólico en forma de poliglutamato. La forma activa del ácido fólico es la forma tetraidrofolato. A partir de allí se derivan una serie de combinaciones, cada una tiene una función específica. No nos vamos a referir a todas, aquí solamente vamos a tocar la que tiene que ver con la eritropoyesis y la fisiopatología de la megaloblastia. En todas estas funciones, ellas lo que hacen es donar grupos carbonados, grupos monocarbonados en N reacciones en todo el organismo. Fíjense todas las formas activas que derivan del ácido tetridofolato, tetridofolato, que es la forma activa. El 5,10-metileno, el 5,10-metenil, el 5-formimino, el 10-formilo, el 10-hidroximetil, el 5-metil-tetridofolato, que es la forma más predominante y es como circula en la sangre, como 5-metil-tetrahidrofolato, la forma que es más frecuente, más abundante en la sangre. Y como dice aquí, pues intervienen las reacciones de transferencia de grupo monocarbonato. Y en todas las reacciones del organismo que requieran transferencia de monocarbonato, de átomo de carbono, va a estar implicado el ácido fólico. Que es muy extenso. Bueno, imagino que eso lo vieron por allá por bioquímica. Aquí no solamente vamos a enfocar en relación a la anemia megaloblastia. ¿Dónde conseguimos el ácido fólico? En los verdes principalmente, en los vegetales frescos, y entre más fresco mejor. Que la cocción tiende a dañar el folato del alimento. El calor y la luz pues, tienden a destruir entre el 50 y 95% del folato de los alimentos. Si vamos a comer, preferiblemente que sea fruta fresca o verduras que no estén, sino ensalada cruda, que no sea cocida. Vegetales verdes y amarillos, las legumbres como el frijol y la lenteja, que mucha gente come bastante lenteja, bueno, cereales, la fruta cítrica, el té, el hígado y el riñón. Fíjense por donde vamos. El hígado y el riñón es rico en hierro, es rico en ácido fólico y rico en vitamina B12. Hay que comer hígado, ¿no? La leche materna posee suficientes cantidades para aportar la lactancia, o sea que el lactante también va a estar protegido de que haya una deficiencia de ácido fólico. Lo importante es esto, ¿no? Entre menos cocción, igual que el hierro. Entre menos cocción, menos daño conferimos al ácido fólico y al hierro. Llévense ese concepto. La única fuente para el organismo, nosotros no somos capaces de sintetizar ácido fólico, lo obtenemos de la alimentación. Así que vamos a repasar un poquito lo que es la absorción del ácido fólico. Aquí tenemos el ácido fólico en los alimentos, se encuentra bajo la forma de los folatos de poliglutamato, es decir, varias moléculas de ácido glutano. Son una molécula muy difícil de digerir. Y el ácido fólico presente en los suplementos, o sea, si ustedes toman una pastillita, el ácido fólico ya viene más fácil de absorber como monoglutamato. Una vez que entra al estómago, ahí hay el folato, aquí debe ser degradado a, fíjense el folato, el ácido fólico no, pero el folato debe ser degradado a monoglutamato. En este caso se encarga una enzima que es una hidroxilasa, es la glutamato carboxipeptidasa, que se secreta en el estómago y se encarga entonces de degradar los poliglutamatos en monoglutamato. O sea, vamos degradándolos para ser más fácilmente absorbidos. De manera que una vez que entra el folato se degrada, se hidroliza por la glutamato carboxipeptidasa y ya va en su forma de monoglutamato. Y la absorción del glutamato se absorbe básicamente, no se absorbe el hierro,
El ácido fólico va más abajo, en el yeyuno, y el alcalino 12 en el facilito de aprendizaje. Hierro, ácido fólico y vitamina B12. En el duodeno, pues, en el yeyuno, hay unas proteínas transportadoras que son el transportador de folato reducido, que es este que está aquí, y que actúa a medio alcalino y a medio neutro, perdón, a pH neutro, y el transportador unido a protones, este que está aquí, son dos moléculas similares, lo que pasa es que una actúa más en medio alcalino, que unido a protones, y este medio neutro. Los dos absorben el ácido fólico por un transporte activo, pero como monoglutamato, no se absorbe como poliglutamato. Recuerden que había sido degradado a monoglutamato y los transportadores introducen el monoglutamato a la célula intestinal y allí es convertido por enzima metiltrifosfolato en 5-metiltrifosfolato, que es el que sale a la sangre, es la forma activa básica. El ácido fólico es transportado básicamente unido a proteína. Como albúmina, hay una proteína específica que es la proteína ligadora del folato, pero otras proteínas, el ácido fólico, la disponibilidad de ácido fólico es casi el 100%, la absorción es muy buena, no a diferencia de hierro, que dijimos que la absorción no era muy efectiva, necesitamos varias moléculas para absorber dependiendo de la composición química. La disponibilidad del hierro es del 100%, o sea, indemnidad de la célula intestinal. Y una vez que sale a la sangre como 5-metiltrifosfolato, se va a almacenar en los órganos que lo utilizan o lo almacenan, como el hígado, la médula ósea, entre otros. El hígado es la mayor reserva de ácido fólico. Ahí somos capaces de almacenar alrededor de 10 miligramos de hierro, entre 5 a 12 miligramos de hierro, 15-14 más o menos. Y esta reserva de folato, de ácido fólico, nos permiten, aún manteniendo una dieta libre de ácido fólico, no hacer anemia hasta 4 meses con esta dieta. O sea, esa reserva nos dura 4 meses. Estamos 4 meses sin comer verdura, posiblemente hagamos la anemia megalótica por deficiencia de ácido fólico. Bueno, esto ya más o menos se lo saben. Aquí decimos que la hidrofolato reductasa transforma los monoglutamatos, ya lo dijimos, en metiltrifosfolato, que es la forma básica activa. ¿Okay? Se absorbe, hay alimentos o sustancias que favorecen la absorción de la vitamina C, al igual que favorece la absorción de hierro. Algunas sustancias del nivel, como el alcohol, que sucede con los alcohólicos que hacen megalolactosis, la megalolactica, el anticonceptivo oral, la difenidatoína, barbitúrico, etc., inhibe la absorción del ácido fólico. El transporte dijimos que estaba unido a la molécula o la proteína transportadora de folato o al albúmina. Una forma, se puede circular en forma libre, sin ser unido a proteína, como 5-metiltrifosfolato. Se almacena en forma de cuando llega al hígado ocurre lo contrario, los monoglutamatos se van formando, uniendo y se forman poliglutamatos. Y secreta por orina S, participa en la circulación enterohepática. No vamos a detener mucho aquí, por eso revisan los libros y eso está ahí. Ácido fólico. ¿Dónde está contenido? En los vegetales. En las hojas verdes y amarillas. Espinaca es muy rica en ácido fólico, lechuga, los coles de Bruselas, algunas frutas como banana, melón, limón y hígado. ¿Cuánto requerimos diario para mantener las reservas óptimas? 5 a 10 microgramos. Las necesidades son muy mínimas. Hablamos de microgramos, ni siquiera miligramos. O sea, una dieta balanceada aporta en exceso la cantidad de ácido fólico que nosotros requerimos para mantener un balance óptimo. Los depósitos corporales dijimos que alrededor de 10 miligramos nos sirven para mantener
periodo libre de anemia megalóblástica alrededor de 4 meses, aún no consumamos ácido fólico. Absorbe en el organismo en el 21 y el mecanismo o la causa más frecuente es la ingesta deficiente. Vamos a ver cuáles son las causas. Fíjense que una dieta normal aporta 200 a 400 microgramos de folato, o sea, demasiado en exceso en relación a lo que requerimos aquí. La dieta balanceada. Fíjense en algunas causas de deficiencia de ácido fólico. En los ancianos es común que los pacientes hagan anemia megalobláctica por malnutrición, o sea, descuidan la alimentación, algunas dietas especiales que no incluyan vegetales. El alcoholismo es una de las principales causas. Cuando tenga un paciente alcohólico, siempre piensen que si tiene anemia, posiblemente sea por causa de deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. El aumento fisiológico de la necesidad es igual en niños con periodo de crecimiento, al igual que el déficit de hierro puede producir anemia. Esto debe ser suplementado o simplemente tener una dieta balanceada. El prematuro, el embarazo, o hay estados patológicos donde la necesidad de ácido fólico aumenta y de pronto la alimentación no la suple, como la hemólisis crónica. Pacientes con hemólisis crónica, como anemia falciforme, por ejemplo, hay que suplementarlo con ácido fólico porque la demanda es alta debido a que ellos están en constante recambio de la médula ósea. Constantemente están haciendo hemólisis y necesitan entonces los requerimientos aumentados de ácido fólico y en algún momento pueden caer también en anemia megalobláctica por déficit de vitamina B12, pero se requiere más tiempo. O ferropenia porque igualito requiere más hierro, aunque no tanto como el ácido fólico. Recuerden que el hierro, ¿cuál es la característica del hierro cuando es destruido, cuando se produce hemólisis? ¿Qué pasa con el hierro? Se reutiliza. Esa es la respuesta. Algunos síndromes proliferativos crónicos, lo vamos a ver después, otro tipo de neoplasias, mala absorción, todo lo que tenga que ver con mala absorción intestinal, por supuesto, esto es para todo, lo que son anemias nutricionales, ¿no? Dependiendo de dónde esté ubicada la inflamación. Pacientes con gastrectomía parcial, porque allí ocurre la transformación o la acidez gástrica de poliglutamato a monoglutamato. Y algunas alteraciones como hipotiroidismo, alcoholismo también tiene la absorción. Y los fármacos, aquí están una gran cantidad de fármacos que conllevan a deficiencia de ácido fólico. Fármacos citostásicos que usamos malignidades, antipilécticos, anticonceptivos orales, algunos antibióticos e hipoglicemiantes inclusive. La intoxicación alcohólica, la hepatopatía crónica y la carencia de vitamina B12. También puede conllevar a la deficiencia de ácido fólico, y vamos a ver después lo que es la trampa del folato. Esas son las principales causas. La principal causa de deficiencia de ácido fólico es la ingesta insuficiente, el aporte insuficiente. Se moca con los ancianos, normalmente descuidan la alimentación, y los pacientes, le llega un paciente alcohólico y tiene anemia, pensar una primera posibilidad de que sea megaloblastosis por deficiencia de ácido. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la vitamina B12. La vitamina B12, o llamada cobalamina, está formada por un complejo, por el grupo corrina, que está aquí, 4 anillos tetrapirrólicos, parecido al anillo tetrapirrólico del grupo hemo, unido por un átomo de cobalto en su interior. Aquí está el átomo de cobalto, el anillo de tetrapirrólico, y a su vez se une un anillo de dimetilbenzimidazol unido a una de las valencias del cobalto, y por último un radical que es variable, dependiendo de cuál sea, le da la característica o el nombre a la cobalamina. Si es el grupo ciano, sería cianocobalamina; si es el grupo hidroxilo, sería la hidroxicobalamina. Esa es la forma en que nosotros la conseguimos en la naturaleza, como cianocobalamina o hidroxicobalamina, pero en el organismo no la tenemos así. En el organismo tenemos dos formas activas
que son la metilcobalamina y la desoxyribonucleobalamina. O sea que estas dos vitamina B12, estas dos cobalaminas, son transformadas en el organismo a estas dos formas. Metilcobalamina, que es la que nos interesa en gran parte en el caso de la anemia megaloblástica, y la desoxyribonucleobalamina. Aquí vemos los alimentos ricos en vitamina B12, las carnes, vísceras, y volvemos a las vísceras, hígado, riñón, corazón, son ricos en hierro, ricos en ácido fólico y ricos en vitamina B12. Recuerden que la vitamina B12 es única y exclusivamente producto de origen animal. Por lo tanto, los vegetarianos estrictos caen irremediablemente en una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, a menos que la consuman por tableta o se la inyecten, pero si no están suplementados de esta manera, los vegetarianos estrictos van a caer en anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, de cobalamina. Las carnes rojas, cerdo, pescado, pollo, huevo, leche, las bacterias intestinales secretan o sintetizan vitamina B12, pero no en gran cantidad, no es útil para suplir la demanda. Y bueno, la ventaja es que esta no es destruida por la cocción, a diferencia del hierro. Y unas características aquí, ya saben, carnita roja, hígado. Yo les recomiendo a los pacientes mucho hígado, que toman vísceras. La cobalamina o vitamina B12 está unida, ya lo vemos aquí, unida a la proteína de origen animal. Una vez que entra al tracto gastrointestinal, esta cobalamina debe ser separada de la proteína a través del ácido clorhídrico y la pexina, influyen allí el pH ácido para separar la proteína animal de la cobalamina. Y allí hay una proteína que se llama la proteína R o actocorrina, que es secretada por las células parietales del estómago, inclusive por las glándulas salivales. Y la actocorrina, que es la proteína R, inmediatamente se une a la cobalamina y forma un complejo que la protege de la cierta degradación si estuviera en su forma libre a nivel gastrointestinal, y la transporta a través del duodeno hasta que las enzimas pancreáticas comienzan a degradar la proteína R, la actocorrina, y queda libre la cobalamina. En ese entonces actúa otra proteína de síntesis gastrointestinal con las células parietales, que es el glúcido intrínseco, que se une y la transporta hasta su sitio de unión, que es el líquido, principalmente el líquido distal, pero en todas partes del líquido se puede absorber. Entonces fíjense que aquí viene la actocorrina, transporta, se libera y la agarra, la toma el factor intrínseco y la transporta hasta el líquido distal, principalmente. Allí se absorbe por un mecanismo activo que está dado por una proteína que la vemos aquí, que es unos transportadores, que es la cubilina. La cubilina se une al complejo de factor intrínseca con la cobalamina, cubilina, y permite por endocitosis entrar ese complejo. Luego el factor intrínseco degradado, queda la vitamina, la cobalamina libre, y se une a su transportador, que es la trancobalamina 2. La 1 y la 2, pero la más importante es la trancobalamina 2, es la que sale de la célula intestinal y a la sangre pasa la cobalamina unida a la trancobalamina 2, que es la que se encarga de transportarla al hígado o a otros tejidos donde se almacena. Aclaro eso, bueno, eso lo saben ustedes. Se almacena alrededor de 3.000 a 5.000 microgramos en el hígado, y esas reservas nos permiten mantener la suficiente cantidad o disponibilidad para la eritropoiesis por 5 años, 4 a 5 años. O sea que para que hagamos una deficiencia, una anemia megalótica por deficiencia de vitamina B12,
requerimos alrededor de 4 a 5 años para que se instale. A 4 a 5 años sin comer carne puede hacer que la persona caiga en déficit de vitamina B12 y consecuentemente la anemia, entre otras causas, porque el déficit de vitamina B12 produce manifestaciones clínicas sin que haya anemia. Entonces, vamos a ver qué es eso, cuáles son las manifestaciones. Podríamos dividirla en la fase gástrica, donde la cobalamina con la acidez gástrica es liberada y se une a la lactocorrina. La fase duodenojejunal, donde las enzimas pancreáticas la degradan a la lactocorrina, pierde la afinidad por la cobalamina y entra en función el factor intrínseco. Y luego viene la fase ileocólica, que es donde el complejo factor intrínseco cobalamina es absorbido y se une a la transcobalamina 2, que es la que la transporta en la sangre. O sea que la absorción de la vitamina B12 la cual tiene 3 etapas: la fase gástrica, la fase duodenojejunal y la fase ileocólica. Los alimentos ricos en vitamina B12, las carnitas, hígado, corazón, las vísceras, pescado, huevo, leche y las bacterias intestinales, que son las principales fuentes. Los requerimientos diarios son de 2 a 5 microgramos, cuando una dieta aporta hasta 30 microgramos, por lo tanto una dieta balanceada es suficiente para que no caigamos en deficiencia. Los depósitos corporales alrededor de 5 a 6 miligramos. Nos duran de 3 a 5 años, se absorben en el ileón distal y el principal mecanismo de producción de anemia megaloblástica por déficit de vitamina 12 es un defecto de la absorción. El ácido fólico es la ingesta deficiente y de vitamina 12 es un defecto de la absorción. Quiere decir, fíjense aquí, vegetarianos etílicos por aporte insuficiente, o bebé con lactancia larga, bebé que tienen 1 año están amamantando, entonces ya no hay suficiente cantidad de vitamina B12. Por supuesto, si no tienen una alimentación con carne, con vísceras, que le aporte lo que requiere. La mala absorción, bueno, pues fíjense, vamos a hablar después de la anemia perniciosa, procedimientos que conlleven a gastrectomía parcial o total. Recuerden que la acidez es necesaria para la liberación de la cobalamina, de la proteína de origen animal, y todo lo que tenga que ver con mala absorción interior. Todos los signos de mala absorción pueden conllevar a una disminución de la absorción y, por supuesto, de la anemia medular. Y defectos congénitos, por lo menos si hay deficiencia del transportador. Eso es igual para todos. Aquí la principal causa de la mala absorción y en el ácido fólico es la ingesta insuficiente. La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica donde el defecto es la disminución de la secreción de factor intrínseco. Es fundamental para el transporte y la entrega a la célula intestinal, al enterocito, para que se absorba. De manera que si no tenemos factor intrínseco no se va a producir la absorción. Por lo general está asociada esta deficiencia a enfermedades autoinmunes que conllevan a la producción de anticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco o la célula parietal. El anticuerpo dirigido contra las células parietales o contra el propio factor intrínseco. Si no lo permite, si es dirigido a la célula parietal, no se produce factor intrínseco y no hay absorción de vitamina B12. Entonces, por eso es más frecuente asociado a otras enfermedades autoinmunes, como enfermedad tiroidea, la pielitis Hashimoto, se asocia a anemia megaloblástica por anticuerpos dirigidos también contra factor intrínseco, la diabetes mellitus y la enfermedad, etc. Cualquier enfermedad autoinmune puede producir esto. Si está creando un anticuerpo, un autoanticuerpo dirigido contra la célula parietal o el factor intrínseco, que lo podemos medir. Puede también ser secundario a una gastritis atrófica, porque si perdemos células parietales, entonces tampoco estamos secretando el factor intrínseco. Pero por lo general las causas son autoinmunes, más frecuentes en personas mayores de 40 años, pero también en mujeres, como la mayoría de las enfermedades. El antecedente familiar es frecuente, o sea, por lo general el padre, la madre sufrió de anemia
perniciosa y es más riesgo en la herencia, en los descendientes. Hay una variante juvenil que no es frecuente, la más frecuente se presenta en mayores de 40 años, pero puede haber una variante juvenil que de 20 a 30 años está asociado más frecuentemente a enfermedades autoinmunes. Los más jóvenes se enferman de mayor edad, los ancianos, vemos más por gastritis atópica. Y hay una forma inclusive hereditaria, autosómica recesiva, en la que la mucosa gástrica está normal, se supone que las células paritales son normales, pero no hay secreción de factores que llaman una muy rara, común, que es la anemia perniciosa congénita, pero para que lo tomen en cuenta. Y aquí no hay un defecto de anticuerpos, ni hay un defecto en la mucosa de la célula gástrica. Simplemente la célula parital no sintetiza el factor. En este caso, le vamos a dar vitamina B12 como directamente a la sangre, o sea, en lo venoso muscular. a dar tomado, porque no se va a absorber para enterar. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de las funciones del ácido fólico y de la vitamina B12 en lo que respecta a la anemia megaloblástica. Porque ya dijimos que las funciones del ácido fólico son extensas y hay que hablar dos clases de ácido fólico, de todas las funciones. De manera que la función más importante que influye en la anemia megaloblástica es el defecto en la síntesis de ADN. Ya lo habíamos mencionado. Esta forma es la forma activa que participa en el 5,10 metilentitetrofolato, que es un cofactor de la actinilato sintetasa en la conversión del desoxirribilato a desoxitinilato. Del uridato a actinilato en este proceso de la síntesis de base púrica y primidílica aquí, para la síntesis de ADN se detiene si no tenemos esta forma activa del ácido fólico. Entonces, aquí este ADN, como tiende a ser formado y anormalmente, debe ser reparado y vuelve otra vez el ciclo. Vuelve otra vez el ciclo y no hay la división celular, entonces el núcleo se enlentece en su maduración. Esta es la forma activa que participa en la síntesis de ADN, el 5,10 metilén tetrofolato. Una de las formas de tanta activa que vimos cuando empezamos, ¿se acuerdan? Metilentitetrofólico es la forma que participa en la síntesis de ADN. Y la vitamina B12 es importante, también es un cofactor de una de las reacciones importantes, que es la conversión a homocisteína, el aminoácido homocisteína, que su acúmulo en exceso es tóxico y debe ser convertido a metionina, lo que llamamos remetilación. O sea, la homocisteína es parte del metabolismo de la metionina y él debe ser, en su proceso intermediario, la homocisteína debe ser convertida nuevamente a metionina, o sea, remetilada, porque en exceso es dañino, produce fenómenos trombóticos, ya está altamente demostrado, y debe entonces convertirse o remetilada. La homocisteína se remetila y se transforma en metionina. Ahí hay una enzima que es la metionina sintetasa. Y el cofactor de esta reacción es la metilcobalamina, es decir, la cobalamina con el grupo metilo. Pero ¿de dónde sale ese grupo metilo? Se lo entrega el 5-metil-tetilofolato, una forma activa del ácido fólico. En esta reacción, el ácido fólico le cede el grupo metilo a la cobalamina, la transforma en metilcobalamina, que es el cofactor de esta reacción, de la remetilación de la homocisteína. Y pues la metionina es importante, vamos a ver después un gráfico posterior, que es la síntesis de adenosilmetionina, que es un producto intermediario importante en la síntesis de mielina. Y por ahí ya podemos ir asociando
porque la anemia megaloblastica produce defectos neurológicos. Y puede haber defectos neurológicos asociados a la deficiencia de vitamina B12 sin haber anemia. Entonces, ya por aquí vamos entrando en materia. Este 5-metiltitrofolato, una vez que entrega el grupo metilo, se queda con tetilofolato, y este a su vez, por una enzima que la metilentitrofolato reductasa, se transforma en 5,10-metilentitrofolato, que es el que usamos para la síntesis de ADN. Esa es la relación que hay. Ya lo vamos a ver más claro ahora. Y la otra forma de la vitamina B12, la otra forma activa que habíamos dicho que es la del desoxadenosina, es un intermediario, un cofactor de la metilmalónico A mutasa para la conversión del ácido metilmalónico a ácido succínico, succínico A, que son productos intermediarios para la utilización del ácido la proteínico A para la generación de ATP celular. No nos vamos a meter con eso porque no nos interesa en este caso, pero para que vean las dos formas activas. Nos interesa entonces la metilcobalamina para estos efectos. Dice lo mismo que decía aquí. Aquí está la vitamina B12 en su forma activa que la metilcobalamina, que así la requerimos para convertir remetilar la homocisteína en metionina. La homocisteína también puede ser convertida en cisteína o la cistatinina sintetasa, en cada caso de que haya, pero debe ser o remetilada o convertida en cisteína. Aquí estos factores de esta enzima, la de la metionina sintetasa es la metilvitamina B12, metilcobalamina, que una vez que entrega el grupo metilo queda como cobalamina, que es una forma inactiva. El 5-metil-etilofólico, que es responsable de otorgar el grupo metilo, la cobalamina, quedaría como tetilofolato. Tetilofolato no nos interesa bajo esa forma, no en forma activa, debe ser convertido a 5-metil-tetilofolato, que es la forma de mayor utilidad en el organismo, o en este caso, por la enzima metilentitilofolato reductasa, se transforma en 5,10-metileno-tetilofolato, que es la forma que necesita, que es el cofactor de la timidato sintetasa para la formación de desoxitimilato. Fíjense que aquí vemos la relación de la vitamina B12 con el ácido fólico. Y ocurre un fenómeno que han escuchado, la llamada trampa del folato. O sea, en realidad no se sabía por qué la deficiencia de vitamina B12, si no tenía una implicación directa en la síntesis de ácido nucleico, provocaba anemia megaloblastica. Ni tampoco se sabía por qué la deficiencia de ácido fólico producía alteraciones neurológicas. Esto vino a explicar desde hace mucho tiempo lo que es la llamada trampa del folato, que explica la interrelación entre estos dos elementos. Volvemos a repetir. La homocisteína debe ser remetilada o convertida a cisteína cuyo cofactor es la vitamina B6. Aquí actúa la cisteína sintetasa, aquí actúa la metionina sintetasa. Esta es la reacción que nos interesa. La metionina sintetasa necesita un cofactor que es la metilcobalamina. La metilcobalamina agarra el grupo metilo del 5-metiltetrahidrofolato y le otorga el grupo metilo. Si nos vamos para acá, dice acá, la metionina tiene un ciclo de reconversión de homocisteína a metionina. Aquí se produce la S-enosilmetionina, que es un producto intermediario, que es fundamental, el SAN, saber de SAN, para la metilación de varias moléculas que participan en casi de muchas reacciones del organismo, pero la que me interesa aquí, no solamente ADN, RNA, hormonas, etc., es la mielinización. Entonces, esta reacción es necesaria para que ocurra la mielinización. Entonces, ya por ahí podemos ir explicando por qué la deficiencia de vitamina B se produce trastornos neurológicos. Porque disminuye los ciclos. Entonces, aquí vemos si hay deficiencia de vitamina B12, por supuesto no se da este producto intermediario y ocurren las alteraciones neurológicas. Y si nos vamos para allá, ¿qué es lo que pasa si el ácido fólico, una vez que convierte el 5-metilhidrofolato, recuerda, ¿no? Se convierte en hidrofolato, nuevamente es convertido a 5,10-metilhidrofolato,
metilén tetriofolato por esta enzima, la 5,10 metiltetriofolato reductasa, en 5,10 metilén, que es usado para la sintesiación. ¿Okay? Ya eso lo sabíamos nosotros. Pero ¿qué pasa si no hay vitamina B12? ¿Qué va a pasar? Hay acumulación de 5-metiltetriofolato. Se acumula 5-metiltetriofolato porque no tiene sustrato. Y esta acumulación no es adecuada, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que el exceso de 5-metiltetriofolato no es adecuado? No es ideal para porque no va a haber sustrato para formar bien. Se atrapa bajo esa forma activa y la que nos interesa tener es la 5,10 metilén para la síntesis de ADN. Entonces, cuando se ocurre la trampa del folato, no hay síntesis de ADN. Esto es lo que explica la interrelación entre la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico. La deficiencia de vitamina B12, inclusive, de los pacientes a los que le damos ácido fólico, y la anemia hemorrágica es por deficiencia de vitamina B12, agravamos el estado neurológico, manifestaciones clínicas. Agravamos. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a tratar una anemia megaloblástica y dar solamente ácido fólico, y si es por vitamina B12, agravamos las manifestaciones clínicas por la depresión de la vitamina B12. Entonces, la trampa del folato, que es el acúmulo del ácido fólico bajo esta forma, 5-metiltetriofolato, nos permite que haya sustrato suficiente, que es el tetriofolato sin el 5-metilo, para ser convertido en 5,10 metiltetriofolato, que es la forma activa para la síntesis de ácido. Eso es la trampa del folato. Entonces, si nosotros damos más ácido fólico a una persona que tiene vitamina B12, ¿qué va a pasar? Si damos más ácido fólico. Se acumula 5-metiltetriofolato, inclusive agotamos más la vitamina 12, estamos forzando el ciclo. Entonces se agravan las manifestaciones neurológicas. Eso es importante, siempre lo preguntamos en la trampa del folato. Las manifestaciones clínicas son las comunes de todas las anemias, la debilidad, el cansancio, la piel, puede haber ictericia, ya vimos que había cierto grado de hemólisis. Dentro del mecanismo fisiopatológico dijimos que había hemólisis. La anemia megalótica afecta a los tejidos de rápido crecimiento, de rápida división celular. Entonces, además de la medula ósea, se afecta al tejido gastrointestinal. Se suele haber glositis, característicos. Anteriormente se decía que había una triada, que era la glositis, los trastornos del tránsito gastrointestinal y los trastornos neurológicos. Pero ya hoy en día no se ve tan severo. Antes se veía hasta la llamada locura megaloblástica, que vamos a ver después. Pero no se le olvide el paciente con anemia y se presenta con glositis, examina la lengua, una lengua grande, y con diarrea crónica. Es un dato importante en este tipo de pacientes. Los trastornos cardiovasculares, porque la anemia, y los ginecológicos se han asociado con anovulación e infertilidad. Es importante esto, que es una de las causas de infertilidad en la mujer. Dentro de las alteraciones neuromusculares, que son más frecuentes en deficiencia de vitamina B12, más frecuentes y más severas, además de la característica de cefalea, somnolencia, característica de la anemia, tenemos las alteraciones tipo parestesia, que comienzan con parestesia en los miembros inferiores y en las manos, y alteraciones de la sensibilidad en general, son signos tempranos de anemia megaloblástica. Puede haber alteraciones también de los reflejos, hiperreflexia, espasticidad, y puede llegar hasta ataxia en los casos severos por lesión de los cordones posteriores de la médula espinal. Desmilinización de los cordones de la médula espinal, los laterales y posteriores. Esto en casos severos se ha demostrado también, hay pérdida de la memoria, hay empeoramiento de la demencia senil como Alzheimer, progresa de Alzheimer, asociado a vitamina B12, déficit, principalmente vitamina B12, y se han descrito verdaderas psicosis paranoides
que la llaman locura megaloblástica. Es raro ver eso, pero se describe. Yo nunca he visto esos casos, pero son casos severos de deficiencia de vitamina B2. Y vemos los trastornos psiquiátricos. Esto es más común en donde la deficiencia de vitamina B2. Ya sabemos por qué, porque hay disminución del ciclo de la reventilación de la homocisteína, disminuye el SAN de los riales. Y esto es característico por desmineralización progresiva de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal. Esa es la explicación de los trastornos neurológicos, por la desmineralización. Desde el punto de laboratorio nos interesa la hematología, es una anemia de tipo macrocítico, normocrómica, por lo tanto el BCM va a estar elevado, por encima de 110, siempre no se lo olvide, por lo general le va a indicar cuando vean un BCM de 130 a 140, ténganlo por seguro que eso es una anemia megalógica. Eso es fijo. ¿Okay? El HCM y el CHCM van a estar normal. Los reticulocitos es variable porque pueden estar elevados porque recuerden que hay cierta tasa de hemólisis, pero con el tiempo falla y entonces va a haber reticulocitos bajos, reticulocito P. Los glóbulos blancos pueden estar normal o disminuidos, ya dijimos, y la plaqueta puede estar normal o disminuida en el marco de una pancitopenia. La bilirrubina indirecta y la LDH aumentada. Todo lo que conlleva hemólisis aumenta la LDH. En el froti vemos muchas alteraciones, más que todo para nosotros los hematólogos, vemos los macrocitos, los rojos del tamaño de un linfocito, que son macrocitos, un gigante del tamaño de un linfocito. Está más grande que eso lo vemos. Y muchas alteraciones morfológicas, estos son los macrovalocitos. Y todas estas alteraciones las podemos ver, vemos eritroblastos a veces en la sangre. En eso, porque eso es más desde el punto de vista morfológico. Lo que sabemos es que hay alteraciones morfológicas. Lo más importante es la macrocitosis. Glóbulo rojo, grandísimo, gigante. En la serie blanca, característico por respecto a la síntesis ADN, vemos un núcleo anómalo que por la realidad está hipersegmentado. No todas las células vamos a decir, pero vemos un porcentaje variable de hipersegmentación de neutrófilos. Y en la plaqueta vemos plaquetas gigantes, fíjense que son del tamaño de prácticamente un glóbulo rojo. Plaquetas gigantes. Y puede haber trombocitopenia en el marco de una pancitopenia. Para confirmar, recuerden que la anemia, la hematología y el frotis son estudios orientadores. Y para confirmar lo que tenemos que cuantificar los valores de ácido fólico y de vitamina B12 en sangre. Pedimos los valores séricos de vitamina B12 y de ácido fólico. Va a estar puede estar disminuida una, puede estar disminuida las dos. Entonces es importante saber cuál es cuál, porque si dijimos que la suplementación con ácido fólico sin vitamina B12, una deficiencia de vitamina B12, agrava los síntomas, entonces es imprescindible saber. Aquí como es difícil, no hay laboratorio que estemos teniendo, ¿qué hacemos nosotros en la práctica? ¿Qué hacemos? ¿Ah? No, pero ¿qué hacemos con el tratamiento de estos pacientes? Estamos hablando de que... ¿Ah? Recuerden que suplementar con ácido fólico a un paciente con déficit de B12 le agrava los síntomas. No sabemos cuál es la que está imperando, ¿qué hacemos? Ponemos los dos. Ácido fólico y vitamina B12. Ahora, si nosotros podemos, aquí hay un laboratorio que lo gasta, pero si el paciente te dice, no tengo plata, etc., no corremos riesgo, le ponemos los dos. Ahora sí, tenemos el diagnóstico de anemia megalobláctica por déficit de ácido fólico, le ponemos ácido fólico. Ahora, si es vitamina B12 solo, le ponemos vitamina B12. Para no correr riesgo, como estamos aquí en la situación, le damos los dos. Ácido fólico, vitamina B12 inyectada, por si acaso hay mala absorción, se la damos inyectada, y ácido fólico se lo damos tomado porque la disponibilidad es muy alta, casi el 100%.
También hay ácido fólico en ampolla, pero no es necesario. Y para la anemia perniciosa tenemos que hacer biopsia de la mucosa gástrica para ver los efectos allí de las alteraciones de las células parietales, o medimos los anticuerpos contra las células parietales o contra el factor intrínseco. La prueba de Chile no se usa, gracias a Dios, era una prueba muy odiosa. Ya eso no se usa. Pero, si vamos a médula ósea, la médula ósea es hipercelular, por lo que dijimos que había el aborto intramedular y eso era un estímulo para seguir produciendo más células, pero a las postres no salen y caemos en pasito P. Pero entonces una médula ósea hipercelular, así de roja vemos hiperplasia eritroide con precursores eritroides gigantes, los eritroblastos son gigantes, núcleo grande, la sincronía nucleocitoplasma, que es la sincronía nucleocitoplasma. Un núcleo maduro con respecto al citoplasma. Y un núcleo muy grande, ocupa casi todo el tamaño de la célula. Eso es la sincronía nucleocitoplasma. Vemos otro tipo de cambios de citropoyético que no nos vamos a meter con eso, me interesa que ustedes sepan lo básico. Igual para la serie blanca son gigantes con asincronía nucleocitoplasma, y los megacarocitos también son biplásicos, los precursores de la planta. Esto pues, normalmente nosotros la sospecha de anemia megaloblástica le ponemos ácido fólico y vitamina B12 y la respuesta es muy buena. Ya a las 48 horas vemos alteraciones de la morfología. Y hay respuesta ya a la semana, ya puede haber, la hemoglobina puede estar normal, de una semana a 2 semanas. Entonces la respuesta es muy buena, a diferencia del hierro, que el hierro tenemos que esperar 3 semanas a un mes para ver aumento de 1 gramo de hemoglobina con el hierro oral. Mientras que la respuesta al ácido fólico y vitamina B12 es inmediata, a las 48 horas ya hay alteraciones hay las alteraciones de la morfológica de la médula ósea ya se normaliza a las 48 horas. Y ya a la semana podemos tener hemoglobina normal. La respuesta es muy buena para la anemia megaloblástica. Se dice en la literatura que alrededor de una semana a 2 semanas ya la hemoglobina debe estar normal. O debe haber aumentado por otro. Bueno, tratamiento no enfocamos en esto, recuerden, recomendaciones nutricionales básicas, enseñar a la gente lo que debe comer. Pero una vez que la anemia está instalada, la alimentación no va a suplir la demanda. Tenemos que usar fármacos. La alimentación es para prevenir caer en una anemia nutricional. No intente correr una ferropenia dándole hígado, hasta he visto casos de madres que le dan hígado crudo a los hijos. Una locura. Eso no va a corregir la anemia. Hay que darle tratamiento oral. Igual ocurre para la megaloblastosis. Tenemos que dar una alimentación nutricional que incorpore ácido fólico y vitamina B12. Una vez que cae en anemia, ya no hay la alimentación la que va a corregir. Tenemos que dar, o bien sea vitamina B12, recuerden que es parenteral, para evitar el paso de absortivo, si hay un defecto en la absorción, y el oral, si podemos dar el ácido fólico, porque la biodisponibilidad es muy buena. Creo que esta es la última, 9, la tenemos temprano. ¿Alguna duda? Seguro.